Dímelo, Isma. Y bueno, estamos aquí de vuelta. Vamos a cambiar un poco el deporte de lo que hicimos ahorita, pero de un deporte nos movemos para el otro. Estamos bien activos, estamos bien agradecidos con la persona que nos está brindando de su tiempo para nutrirlo a ustedes de información. Y pues nada, estamos activos. No olviden que aunque vamos a hablar de otro deporte, Denver el 5 no se dejen marear de Efra con esa Cinderella Story de que hay que sacarle el violín para pues, la historia de Miami, no se dejen marear. Denver el 5. Miami el 6. Mira, estamos en vivo aquí en el Calentón Sport en Facebook y luego de la entrevista en varios días va a estar subiendo esta entrevista en YouTube y en Spotify, así que, ¿verdad? Como tú lo dijiste, agradecido con la persona que va a estar aquí con nosotros. Muchos nos han preguntado a través de las redes sociales, mira, ¿qué es Mental Skill Coach? Pues nada, aquí lo tenemos para que él nos explique, ¿verdad? Un poco más de lo que es su trabajo. Así que con ustedes, Jerry Amador. Saludos a todos y muy buenas noches. Jerry Amador por aquí. Saludos de Efraín Ismano. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros y sacar, ¿verdad? un ratito de tu tiempo. Realmente podemos aquí hablar y decir como que estoy diciendo cosas para la intro, pero realmente me han preguntado, aparte, mira, ¿qué es? Y yo, mira, a las 8 dale para allá para que vean lo que realmente es. Pero antes de llegar a lo que es tu trabajo actual, me gustaría, ¿verdad? Y nos gustaría saber un poco de cómo llegas al béisbol y tu carrera antes de lo que es tu trabajo de ahora. Bueno, pues yo me crié en una familia que era béisbol y pesca, como tal. En mi casa, mi papá lo que fue pescador y fue pelotero profesional, y en casa eso era el pan nuestro de cada día. Nos fue inculcando jugar béisbol desde los 4 años a mí como a mi hermano. Yo tengo un hermano, Christopher Amador, que también fue pelotero profesional. Y ese era el deseo de él como tal, y eso fue lo que nos enseñó desde pequeño y nos fuimos desarrollando. Ambos somos de Camuy, ambos filmamos profesionales de nuestro pueblo. Yo filmé en el 1998, yo fui draft de los Marineros de Seattle, 4ª ronda en los Marineros de Seattle, y mi hermano filmó en el 2000, fue 8ª ronda de los White Sox. Y como tal es algo familiar. Mi papá fue pelotero profesional, jugó ligas menor con los Boston Red Sox, una carrera corta por su temperamento, como uno dice. No era fácil, duró 1 año y medio nada más en ligas menores, pero fue un buen pelotero del béisbol clase A, que en aquella época no se permitían los profesionales en béisbol AA, y no pudo jugar nunca béisbol AA, solamente jugó clase A. Y él se desvivió por nosotros como tal, como padre, y nos hizo profesionales a ambos. Ok, y por esa línea de que estás diciendo que los profesionales no podían en aquel tiempo, que verdad, muchos de los jugadores para ese tiempo tenían esas dudas de pues, si firmaban o no firmaban, realmente porque tenían ese miedo de cómo les iba a ir allá, ¿verdad? Y que ya una vez firmaran allá, pues el béisbol se les iba a acabar si tenían problemas, porque si volvían a Puerto Rico, pues no podían jugar AA. Pero Isma, tenemos aquí al primer profesional reinstalado en el béisbol aficionado, ¿verdad? Que es Gerardo Amador. So que contigo rompieron el hielo de eso, y ya después de ti, pues entonces pudieron esos jugadores que se quedaban fuera del béisbol profesional ir al béisbol aficionado. ¿Verdad? ¿Cómo se sintió el tú ser, ¿verdad? Parte ¿verdad? De, como quien dice, de la historia y haciéndolo por el equipo de Camuy? Sí, sin duda alguna fue un proceso bien diferente. Mi padre nunca tuvo esa exposición, esa experiencia. Yo dejé de jugar béisbol profesional en el 2003. Yo jugué entre Seattle, Detroit, Liga Independiente. Fui cambiado de Seattle a Detroit. Detroit me deja libre en el 2002. Ahí me firma Seattle. Y luego me deja libre Seattle de nuevo. Al otro año, en el 2003, firmo Independiente. Juego un año Independiente. Y tuve buen año. Fíjate, ese último año en Liga Independiente me fue bastante bien. Y la Liga Independiente quería que yo volviera en el 2004. Lo que pasa en el 2004 es que yo había firmado, cuando había firmado en el draft, mi contrato, yo había firmado una beca de estudio.
Entonces, cuando tú firmas una beca de estudio, tú tienes hasta 2 años después que sales de un béisbol organizado, una organización como un ejemplo de las 30 que están en Grandes Ligas, tú tienes 2 años para usarla. Eso entiendo que cambió, pero para aquella época solamente tenía 2 años. Entonces, yo tenía que decidirme en si volvía a jugar Liga Independiente o me iba a estudiar y utilizaba mi beca. Si me iba a jugar Liga Independiente, perdía mi beca de estudio que había firmado, la perdía. Entonces estaba entre la espada y la pared de que si vuelvo Independiente o me voy a estudiar. Y tomé la decisión de irme a estudiar y en el 2004 empecé mis estudios en la Universidad de Puerto Rico en Arecibo. Hice un bachillerato en contabilidad. Y cuando me gradué, pues entendía que quería hacer algo más y ahí hago mi maestría en consejería psicológica en la Intermetro en Cupey. En todo ese interín, mientras yo estudiaba, pues era pescador y coachaba equipos de AA juvenil. Porque el único béisbol que podía jugar era el béisbol clase A y sinceramente no me interesaba. Entonces yo estuve desde el 2003 hasta el 2006 que se abre la puerta a los profesionales en el béisbol AA sin jugar béisbol. Yo no jugué béisbol, como uno diría, en mi prime, que era la edad de 23 a 26 años, nunca jugué béisbol. ¿Qué pasa? Cuando se da la oportunidad que se abre, ese fue, si no me equivoco, Israel Roldán, en el 2006, que hace el sorteo de profesionales, que añadieron un profesional por equipo, pues ahí yo me puse en la lista y a mí me selecciona en la tercera ronda los Turistas de Calley. Okay. Que el dirigente era Carlos Ferrer, pero ellos tenían a Berto Peña, que en paz descanse. Berto Peña me había dirigido el último año mío en Liga Independiente. Berto Peña me selecciona y yo paso a Calley mi primer año. ¿Qué pasa? Al yo pasar a Calley, Sidra había quedado campeón en el 2005, los Bravos de Sidra. Siempre el equipo que juega el primer juego es el equipo campeón. Y ese primer juego fue Calley visitando a Sidra en el Parque Sidra. En mi primer turno, pues, por eso es que yo salgo en los libros, porque mi primer turno frente a Anthony Valentín con este hit. Entonces, en otras palabras, yo fui el primer pelotero profesional en dar un hit en el béisbol AA. Eso como tal es lo que... Pero no fui el primero porque fui seleccionado el tercero en la ronda, ¿ves? Pero en cuestión de jugar, sí fui el primero y fui el primero en dar dar el primer hit, que fue el juego de Calley. Y ahí es que empezó como tal los profesionales en el béisbol AA de ese año, que fue una situación difícil porque había un 50% o un 50% de los aficionados que no querían a los profesionales. Eso era una realidad. Y yo digo 50 y para mí que eran más, ¿ves? Y sin duda alguna romper el hielo, que ellos vieran de la manera, con otras palabras, que uno tenía ese amor por el juego, que ellos vieran que uno era un pelotero más. Y los primeros juegos fueron difíciles, tanto como los contrincantes como los mismos compañeros de equipo, y de momento hicimos un clic, una amistad, y después se veía el compañerismo. Esos muchachos de Calley me acogieron, ese pueblo de Calley conmigo fue una experiencia muy bonita. Lo único que yo viajaba de Camuy a Calley todos los fines de semana, que no era fácil. Tuve 2 años en Calley y después pasé en el 2008 a Camuy. Y ahí estuve hasta el 2013 en Camuy y tuve buenos años en Camuy también, el béisbol AA. Jugué hasta el 2013, que ahí fue que me gradué de psicólogo. Yo me gradué de psicólogo en el 2013 y ahí tengo mi segunda hija y ahí yo decía, pues, ahora voy a trabajar psicología, yo quiero darle un poquito más de tiempo a las hijas y me quito del béisbol AA a los 33 años. Y me enfoco en mi práctica privada de psicología, en la cual yo trabajaba en escuelas, visitando escuelas. Tuve 5 años en eso. Hablé un poquito ahí, pero más o menos dando... Está bien, porque está bueno que, ¿verdad? Antes de que, solamente, ¿te acuerdas que dijiste que no fuiste el primero en jugar, pero habían otros profesionales que habían sido drafteados? ¿Te acuerdas los primeros? No, porque, yo creo que el primero fue Edgardo Lebrón. Ok. Estoy casi seguro que el primero fue Edgardo Lebrón, que creo que fue Barceloneta. Y el segundo fue Randy Vega, que lo cogió a Tillo. Ok. Que eso fue en el draft, en el sorteo. Ese es el sorteo que hacen. Calley pedía tercero y Calley me pide. Pero el primer juego se da en Calley contra Sidra. Y yo juego el primer juego. En otras palabras, yo fui el primer profesional que jugó un juego del béisbol AA. Y ahí se rompe el hielo. Y ahí es que entra como tal. Los peloteros profesionales pasan a jugar béisbol AA y vamos a la selección. Y ahí fue que conocí a Dacano como tal, a toda la gente en cuestión de empezamos a viajar, representar el país.
y fue una experiencia única. Cuando yo pensaba que ya yo no tenía béisbol, porque llevaba 3 años sin jugarlo, porque pues al nivel que yo lo quería jugar no lo había, porque era el béisbol doble el que me interesaba, pero no se podía. Se abre esa regla y ahí empezamos a jugar de nuevo, después de 3 años sin jugar béisbol. Mencionaste ahorita que decidiste ir al college con la beca de profesional. De los marineros. Exactamente. ¿Todos los jugadores que firman profesional tienen esa cláusula en su contrato? ¿O no todos. Hay jugadores que no firman estudios, ¿ves? Por ejemplo, hay jugadores colegiales que ya se graduaron y puede que la localización no lo ofrezca. Yo era high school y una de las cosas que yo quería era, pues si no llegaba, pues tener una ayuda económica para poder irme a estudiar, ¿ves? En aquella época te daban 4 años. Te daban 4 años y te daban hasta $6,000 por semestre, creo que era. Que aquí básicamente no los usaba, porque aquí en aquella época que yo estudiaba, una matrícula eran $1,500 y más los gastos del libro. Cuando venía a ver, yo usaba la mitad de lo que como tal se podía, que me estaban dando, pero si iba a una universidad de Estados Unidos, pues me cubría hasta $6,000 eran las ayudas por 4 años. Y entonces esa fue la decisión difícil, porque tenía que dejar de jugar béisbol a los 24 años. Joven todavía, yo decía, debo seguir intentándolo en la liga independiente, a ver si aparece una organización, o me debo ir a estudiar. Y esos fueron días difíciles en cuestión de tomar esa decisión, porque yo sabía que si me iba a estudiar tenía que dejar de jugar béisbol, porque no había más nada para jugar, no podía hacer ambas. Y tomé la difícil decisión de usar mi beca para no perderla, y pude graduarme y seguir estudiando y seguir desarrollándome como tal en ese aspecto. Y hoy viendo, ¿verdad?, lo que estás haciendo y todo eso, volviendo a esa decisión, ¿crees que te arrepientes o crees que fue la mejor decisión que tomaste? Pues fíjate, cuando yo regreso en el 2018, porque eso es otro cuento, ¿eh? Yo estudié psicología, pero yo no estudié psicología deportiva. Yo no soy psicólogo deportivo. Mi maestría es en consejería psicológica. En ningún momento me pasó que yo iba a estar trabajando en una organización de béisbol. En ningún momento. ¿Qué pasa? Cuando yo me gradué en el 2013, viene el clásico 2013. Edwin Rodríguez, que yo le agradezco mucho de las cosas que han pasado en mi vida gracias a Edwin Rodríguez, era el dirigente del equipo de Puerto Rico en el clásico. Edwin se percata que yo me acabo de graduar y me dice, Jerry, me da una invitación junto con Quiles, el presidente de la federación, para ser parte del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial era como un coach extra, pero psicólogo, como un título de psicólogo, para que estuviera allí como tal en ese aspecto. Y cuando él me llama, yo me sorprendo porque no esperaba una llamada como esa y no esperaba, en ningún momento que estudié pensé estar en el deporte, y ahí fue que todo empieza como que a hacer clic de que, espérate, yo también pudiera trabajar a través del deporte, a través de la psicología. Muchos peloteros se me acercaron después de esa experiencia. Pegué a trabajar con varios peloteros Grandes Ligas, Liga Menor, peloteros prospectos, y empecé a empaparme de lo que era como tal la psicología deportiva, diferentes tipos de aspectos, porque eso hay que aprender a dividirlo. Está lo que es la psicología deportiva y está lo que es el aspecto mental, en cuestión de salud mental, ¿ves? Es totalmente diferente, y eso más adelante voy a explicar lo que es un mental skill coach, que es una de las preguntas claras de este podcast como tal. ¿Qué significa el mental skill coach? Y ahí es que va. Entonces, cuando eso pasa en el 2013, yo empiezo a trabajar en escuelas, pero pegaban los peloteros a llamarme y hacía trabajos por el lado, como uno dice, con distintos peloteros. Se empezaron a abrir las puertas, mi nombre se pegó a regar. En el 2018, yo llevo 5 años trabajando en escuelas en Puerto Rico, visitando escuelas, trabajando con niños desde kinder a 9º grado. Tuve 5 años ahí. Y en el 2018 se me acercan los New York Mets para ofrecerme un part-time en Liga Menor. Ellos me entrevistan, pasó por el proceso de entrevista y llego a un acuerdo con ellos para un part-time.
2 semanas después los Colorado Rockies me llaman para un puesto de full time, que fue Andy González, que es coach de ellos en Colorado. Andy González es el que menciona mi nombre, pero yo le digo, mira Andy, ya yo acabo de cuadrar con la gente de los Mets, pero en el béisbol profesional, si el puesto que conlleva otra organización es mayor al puesto que te ofrece, que tú tienes, la organización tiene que dar el permiso para entrevistas. Como los Mets me habían ofrecido un part-time, yo había cuadrado con ellos part-time, y la posición de los Rockies era un full-time, tenían que dar tenían que dar el permiso a que ellos me entrevistaran. ¿Qué pasa? Cuando los Colorados se me acercan, yo les explico la situación, ellos notifican, mira, nosotros conocemos a la gente de los Mets que bregan en el área mental, yo lo voy a llamar, le voy a pedir permiso para entrevistarte. Y el tipo de los Mets le dijo, sí, luz verde, porque el puesto es, como dije, un full-time, busca la manera de entrevistarlo, y así mismo fue. Me entrevistaron y a los 3 días ya tenía el trabajo. Me volaron a Arizona, una entrevista que duró todo el día. Fue una entrevista diferente porque fueron muchas preguntas. Tuvieron por la mañana, me entrevistaron 3 horas y 1 hora y media por la tarde. Me preguntaron de todo. Me preguntaban de todo, aspecto personal, porque ellos se aseguran bien a quién van a contratar, ¿ves? Sí, exacto. Yo les notificaba, mira, yo no soy un psicólogo deportivo, pero el requisito que la persona que ellos estaban buscando era una persona que hablara español, una persona que tuviera algún conocimiento en el béisbol y tuviera algún grado en psicología. No tenía que ser psicólogo deportivo, tenía que tener cualquier grado en psicología. Entonces ahí yo cualificaba, ellos me entrevistan y me dan el trabajo. Y este es mi 6º año en la organización de los Colorado Rockies. Y antes, te adelantaste un poquito, pero está bien. Pero antes de que sigamos para allá, Isma tiene una pregunta de toda, ¿verdad? Dale. Sí, cuando volviste a jugar profesional, como profesional, volviste a jugar a tu pueblo, ¿sentiste alguna presión de vestir el uniforme de tu pueblo natal? Claro. Ahí te están viendo todas tus amistades, todos tus familiares, tienes la gente de cerca, eres un profesional. La gente, cuando tú eres profesional, esperan más de ti. Yo, gracias a Dios, tuve buenas temporadas con Camuy, pero yo fallaba un turno y eso me gritaban si fallaba un turno, ¿ves? En el 2010 fui el más valioso del béisbol AA. En el 2010 salí más valioso, y mi hermano tuvo una temporada increíble también, que a cualquiera de los dos nos podían dar el MVP. Él salió campeón bate de la liga. Yo quedé líder en empujadas, quedé segundo en bateo detrás de él, batí el 4.36, di 6 jonrones, 30 y pico de RBI en 20 juegos. Fue una temporada de ensueño. Eso fue el 2010. Él batió 476 y quedó líder en jovadas, en hit. Fue una cosa que nos llevamos. La celebración fue, me acuerdo que la entrega de premio fue en Camuy, y nos dijeron, mira, si aquí todos los trofeos casi son para ti, para tu hermano. Fue un año de ensueño. Sin duda, como tú dices, claro que había presión, pero ya yo tenía otro tipo de mentalidad. Yo era una persona mucho más madura, era un pelotero mucho más maduro. Yo mientras jugaba AA, tenía una pescadería, estudiaba y estaba construyendo mi casa. Yo estaba, pero bastante ocupado. Yo solamente iba los miércoles a practicar, y 10 o 15 minutos antes del juego cogía un par de swings y así jugaba. Y yo decía, esto es increíble, cuando menos oportunidad tengo de practicar es cuando mejor estoy luciendo, porque estaba tan ocupado que eso es otro mundo del béisbol AA. Todo el mundo trabaja tu trabajo normal, y después tú tienes que ir a un terreno a tratar de montar un show, o buscar la manera de tener un buen juego después de haber tenido una jornada de trabajo fuerte. No es como la pelota profesional, que tú estás totalmente dedicado a eso. Es un béisbol totalmente diferente, es un béisbol de pueblo. Por eso entiendo que es un béisbol que gusta tanto, porque es bien cercano, somos bien cercanos a los fanáticos. Como todos, ahí nos van a gritar, nos van a decirle todo, hay que aguantar, como uno dice, y entender de que pues, por más que uno le haga bien, si fallas el turno que ellos quieren, te van a gritar, te van a decir. Uno tiene que entender de que eso es parte del fanático. Hay gente que se les va la mano y uno los ve, y a veces uno no pierde la cabeza, como uno dice, pero tiene que buscar la manera de cómo controlarte y buscar la manera de cómo mantenerte en el juego. Pero sin duda alguna había presión, pero se manejó muy bien, gracias a Dios. Mira, y una pregunta que no está en nada.
¿No le roncaste a tu hermano como que tú eras el MVP? Sí, claro que sí, eso no lo roncaba. Claro que sí, eso había una queja en casa de quién nos iban a dar, porque entiendo yo que para esa época esa era la pregunta grande, ¿quién es el MVP? Muchos decían que era él, otros decían que era yo. Supuestamente, una de las cosas que tomó la decisión final fue que nosotros ganamos 11 juegos, 10 juegos, y yo empujé la cajera ganadora en 7 de ellos. Y ahí, como tal, dijeron, no, Jerry contribuyó en 7 victorias, pues vamos a dárselo a Jerry porque fueron clave los palos que dio. Eso fue lo que me dijeron cuando nos dieron el premio y se lo dijeron a él también. Pero él podía haberlo hecho también. Exacto. Pero, Tito, eso se lo cajato que lo hablamos, yo se lo digo. El único MVP de la familia ha sido yo, le digo así. Sí, hay que roncar, no se puede dar pasar. Y siempre relajamos. Ese era un caballete también. Yo entendía que mi hermano, que tenía, como uno dice, las 5 herramientas. Mi hermano le pudo haber faltado una persona como yo, un tipo que lo ayudara mentalmente en el juego. Era un poco volátil, un poco sobreagresivo. No necesitaba alguien que lo ayudara a calmarse, a controlarse, a crear una rutina. En la época que nosotros jugábamos no había el puesto que yo tengo, que es psicólogo, el mental skill como tal. No existía. Ese puesto no existía. Yo entiendo que hasta yo me hubiese beneficiado mucho de eso. Veo ahora... visito los equipos y veo los errores que cometí como pelotero, lo joven que era y las cosas que pude haber ajustado si hubiese tenido una persona que me orientara. Sin duda alguna es una de las cosas que a veces le duelen a uno porque uno dice, cometí estos errores, los identifico ahora, si no hubiese hecho esto, si no hubiese tomado este tipo de decisiones, que hubiese sido de mi carrera. Pero estamos en otro ambiente ahora y estamos buscando la manera de cómo ayudar a los muchachos ahora. ¿Y sabes cuándo fue que implementaron esa posición que usted ocupa? Pues fíjate, el padre de los mental skills se llama Ken Ravisa, como tal. Ken Ravisa era un kinesiólogo, Ken Ravisa trabajó con los angelinos muchos años, creo que hasta Marco Olivera lo conoció. Y ahí fue uno de los primeros y fue en la época de los 90. Pero no todos los equipos tenían, todo el mundo, era un tabú lo que había en cuestión de los psicólogos y pensaban que era más salud mental. Y no entendían el área de psicología deportiva y esto ya está creando un boom grande. Casi todas las organizaciones ya tienen. Hay organizaciones que todavía están atrás en ese aspecto, pero ya casi todas las organizaciones tienen unos mental skill coach, que más adelante explicaré qué es lo que hacemos, y que van específicos al performance, a la parte mental del juego de béisbol como tal. Y van creando diferentes tipos de talleres, terapias individuales, y es algo que es necesario y entiendo yo que cada atleta de alto rendimiento debería pasar por las manos de un mental skill para manejar diferentes tipos de situaciones. Sin duda. Y te pregunto, desde que tú te retiraste hasta ahora, ¿cómo has visto cómo ha mejorado, cómo ha ido la competencia en el béisbol aficionado, tanto la de la AA como en la Coliseba? Esa competencia a través de que se ha permitido, primero pues para aquel tiempo era, quizás creo que era un profesional, llegaron a ver 2, ahora es algo que ya no es, que si es profesional, ahora es algo abierto. ¿Cómo has visto esa competencia ahora, desde que te retiraste y a lo que está pasando ahora? Yo entiendo que el nivel de juego sin duda aumentó. Una de las cosas que preocupaba antes era que decían que mucho pelotero joven no iba a tener la oportunidad porque el pelotero profesional iba a quitarle en cierta manera ese tipo de posiciones. Pero algo que yo entiendo en el béisbol es si tú eres bueno, tú vas a jugar independientemente hayan profesionales y no. Si tú eres un pelotero que te destacas, que sobresales, que tienes ese tipo de herramientas, independientemente seas profesional o no, vas a jugar. Ahora bien, lo que yo sí he podido ver que ahora no todo pelotero profesional viene a la liga y la domina. Tú puedes ver que hay mucho pelotero profesional que no, sinceramente, los números que ponen son mayormente similares a lo que cualquier otro aficionado. No, por ejemplo, nunca he visto así una diferencia marcada. Si la hay es más en el picheo, pienso yo. Los lanzadores sí tienen un poquito más de herramienta, tienen un poco más de conocimiento en cuestión de atacar bateadores, de un poco más maña en ese aspecto, más velocidad. El pelotero profesional, el lanzador profesional tiene un poco más de velocidad en sus picheos y a esa época, cuando yo estaba empezando,
la resta de los profesionales pudo haber hecho un poco de efecto en diferentes tipos de equipos o diferentes tipos de peloteros dominaron bastante. Ya yo creo que ya eso pasó a segundo plano y ya es más equitativo. Yo me acuerdo cuando Luis Arroyo empezó, Luis Arroyo rompió el récord de ponche, tuvo como 9-1, algo así, y perdió un juego 1-0 y fue una cosa, una temporada cuando tú mirabas los números, y Luis Arroyo no tiraba una recta a 95 millas, era un tipo 92, 93, pero tenía un core, tenía diferentes pichos que dominaban para esa época y fueron bien marcados el dominio, pero ya podemos ver que es bastante equitativo en ese aspecto y la liga yo entiendo que es mucho más competitiva y el pelotero aficionado también elevó su juego al jugar con peloteros profesionales. Entiendo yo que se desarrollaron más y son mucho mejores peloteros ahora que entiendo yo que eran antes en ese aspecto. No, y también, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El mayor talento que hay ahora para los equipos, para el equipo nacional, ¿verdad? Porque eso incluye eso mismo, porque volviendo a aquel tema de que no habían profesionales, pues tampoco eso era un poco complicado, porque estos torneos que era hecho de aficionados, pues ahora con esas reglas nuevas de que ahora pues ya creo que ya, ¿sabes? Ya eso de, ¿verdad? Pues poco a poco, creo que hubo un tiempo que hasta hubo 3 por equipo y, ¿verdad? Si no entraba, era una vuelta así. Empezó uno, para el 2010 añadieron 2, que era para el Mayagüez 2010. Lo que pasaba que en el béisbol mundial era abierto. Puerto Rico todavía no había dado ese paso. Tenía un pelotero nada más. Lo añaden 2 para los Mayagüez 2010. Ahí es donde entra el boom de los profesionales. Para buscar la manera de tener un equipo competitivo, para buscar la manera de estar medallas en Mayagüez 2010, porque era nuestra sede, era nuestra casa. Y luego en el 2011, creo que fue 12, bajó a 1 de nuevo. Luego ahí fue que pasaron muchas situaciones, las cartas de los presidentes de las federaciones, y después tuvo que abrirse y tuvieron que hacer un ajuste y eso tuvo que abrir porque no había una diferencia en lo que era supuestamente un pelotero profesional aficionado, no había diferencia, y ahí se abre como tal y ahora cualquier equipo puede tener todo el equipo profesional que quiera, pero hay unas reglas en cuestión de que si te votan tienes que solicitarlo, todavía hay unas reglas, y si abandonas el equipo puedes estar sancionado por irte a jugar de nuevo profesional, pero ahora mismo es abierto y podemos ver que casi gran parte de la mayoría de los equipos nacionales tienen un gran número de profesionales, ¿ves? Como quiera hay aficionados, porque hay unos aficionados tremendos en este béisbol AA que son, en otras palabras, profesionales. Muchos de ellos juegan béisbol profesional en la liga invernal, ¿ves? Exacto. Como ya está abierto, pues no hay diferencia, pues ellos también incursionan en la liga invernal y hacen muy buen trabajo, dominan la liga en muchos aspectos, ¿ves? Y ya vamos viendo que ya se volvió más equitativo y ya no hay ese estigma de que profesional, aficionado, eso ya pasó, como uno diría, a segundo plano. Y ahora es más divertirse, jugar la pelota y crear un tipo de competencia y llevar una representación más competitiva en los eventos internacionales, sin duda. Antes de movernos, ¿verdad? Para que nos expliques tu trabajo y qué es un Mental Skill Coach, voy aquí un momento a los comentarios, rapidito para que los lea. Aquí está Edwin García. Claro. Ese es tío Edwin. Saludos al caballete de los mejores. Edwin, válgame Dios. Para mí el mejor porque fue consistente para mejor ser humano. Dice que le pregunte por Pateca. Nosotros tenemos un chiste interno, no se puede decir aquí, pasó después de una práctica de un juego tuvimos una práctica en Cataño y fuimos a comer a un sitio y pasamos un susto que él lo sabe muy bien y por eso es que él lo menciona, ese charlatán. Saludos, Edwin, se le quiere mucho. Por aquí está Ediel. Entonces aquí también te dan saludos. José Rosado, saludos y bendiciones de la ciudad de los montañeses de Utuado. Y aquí sí está Cano García. Saludos, Jerry, sin duda alguna de los top jugadores pros que han jugado la AA. Profesional en todo el sentido de la palabra. Fue un ejemplo para sus compañeros en el terreno de juego, un líder dentro del terreno y un orgullo poder dirigirlo y ser compañero de staff en el equipo nacional. Cano fue mi dirigente en la Coliseba. Hicimos una amistad increíble y fuimos compañeros como coaches
en el equipo nacional cuando estaba Edwin Rodríguez. Viajamos a diferentes lugares, fuimos a Taiwán, fuimos a centroamericanos, panamericanos, sin duda alguna creamos más que una amistad. Lo respeto mucho, es una de las personas que más respeto dentro del béisbol. Y sí, Cano era un profesional, Cano es un profesional dentro y fuera del terreno. Sin duda alguna pudo haber sido un pelotero de Grandes Ligas, por la manera que tú lo ves que se comportó, siempre tuvo una disciplina, un amor por el juego. Es un honor y un orgullo poder llamarlo mi amigo como tal. Se le quiere mucho. Pues entonces, ¿verdad? A lo que vinimos, explícanos primero qué es el Mental Skill Coach y qué hace, ¿verdad? Aunque han mencionado... Más o menos le damos un lado de varias cosas. Es bien importante entender que un Mental Skill Coach es lo más parecido a un psicólogo deportivo. Las organizaciones casi siempre van en busca de un psicólogo deportivo para ese puesto. Hay organizaciones que tienen personas en ese puesto que eran ex peloteros. Un ejemplo, que no tienen ningún título. Organizaciones que cogen algún pelotero que fue un ejemplo Caballete, que fue un tipo bien profesional, bien organizado, y lo ponen con ese puesto. La mayoría de las organizaciones reclutan un psicólogo deportivo para ese puesto. En ese caso yo no soy psicólogo deportivo, que lo expliqué desde el principio. Yo no estudié psicología deportiva, pero entiendo yo que el hecho de haber jugado béisbol profesional, conocer el juego y ser psicólogo me ayudó en cierta manera a conseguir ese puesto. Me he tenido que empapar como tal y leer mucha literatura en cuestiones de lo que es la psicología deportiva como tal, para poder hacer mi trabajo. Hay mucho baseball insight en mi trabajo, muchos consejos, porque yo, en otras palabras, trabajo, y ahora que voy a entrar más o menos, ese puesto le llaman un mental skill coach, es un coach, cuando tú lo traduces, coach de habilidades mentales. Nosotros trabajamos la parte mental del juego del béisbol. Todo lo que tiene que ver con la parte mental del juego del béisbol, nosotros lo trabajamos. Y ustedes pueden entender que cualquier deporte, si tú haces la pregunta a alguien cuán mental es el juego de béisbol o cuán mental es el juego de baloncesto, mucha gente te va a decir un 70, 80, 90% es mental. Ahora bien, ¿qué tiempo tú le dedicas a ese tipo de trabajo mental de práctica? Y la mayoría te va a decir que ninguno, o bien poco. Todo el mundo trabaja más en lo físico, en el gimnasio, nutrición, mucha práctica, ¿ves? Y la parte mental, que es algo bien importante, no lo manejan, no lo trabajan. Y ahí que como tal se crea ese puesto. En la organización de los Colorado Rockies, que es la que yo trabajo, somos 3. Tenemos un director que es Douglas Chadwick, que tiene un doctorado en psicología deportiva, un ex militar. Él lleva ya 8 o 9 años con la organización de los Rockies. Cuando yo llego, él estaba solo en la organización y él tenía que dar, en otras palabras, charlas o intervenciones individuales con un traductor al lado. Al yo llegar, pues yo pego a manejar todos los peloteros latinos de la organización de los Colorado Rockies. Yo me enfocaba en todos los peloteros latinos de Liga Menor para abajo, de AAA para abajo. Yo no trabajaba Grandes Ligas. ¿Qué pasa? Ya yo llevo 6 años trabajando los peloteros desde AAA hasta DSL en Dominicana. Nosotros tenemos el equipo de Grandes Ligas de Colorado. La AAA de nosotros está en Albuquerque, Nuevo México. La AA está en Hartford, Connecticut. La clase A fuerte está en Spokane, Washington. La clase A media está en Fresno, California. Y la rookie es en Arizona, en Scottsdale, Arizona. Es la rookie. Y tenemos 2 equipos en Dominicana, que es en la academia como tal, en Boca Chica. Todos esos peloteros que están desde AAA para abajo, yo los llevo trabajando desde el 2018. Alrededor de 115 peloteros más o menos tiene la organización de Colorado, latinos nada más. Todo que hable español me toca a mí en cierta manera, yo lo manejo, yo lo trabajo, yo lo impacto en cierta manera en la parte mental del juego de béisbol. ¿Qué pasa? El director, que es Douglas Chadwick, se queda mayormente de Grandes Ligas y AAA con los 40-man roster. Y hay otra persona que se llama Cole Olson, que es nativo de Colorado, que también está como yo, pero con los que hablan inglés mayormente, ¿ves? Okay. Eso no quiere decir que yo no trabaje tampoco ninguno que habla inglés, porque siempre se da la oportunidad, ¿ves? Pero mi enfoque principal es el pelotero latino, porque ninguno de ellos 2 hablan español. Yo soy el único que habla español, pues yo me doy más énfasis a esa población como tal. Y ya como llevo 6 años trabajando con ellos, pues ya hay peloteros de los que yo trabajaba que están pegando a moverse a las Grandes Ligas. Entonces, este año como tal, yo doy mi primer viaje a Grandes Ligas, que eso fue hace varias semanas,
y me invitan por 3 días para que ya empiece a dar la ronda también, porque yo soy coordinador. Un coordinador, todas las organizaciones tienen coordinadores. Hay coordinador de bateo, de picheo, de las pesas, de cacheo, de fildeo, de corrido de base. El coordinador se encarga de correr en todas las ligas menores. Por ejemplo, van una semana a AAA, una semana a su casa, una semana a la clase A fuerte, una semana a su casa, o a veces están 2 semanas corridas entre diferentes ligas. Ven 5 o 6 juegos y van rotando. Todo equipo tiene sus coaches, sus coaches normales, todos los equipos, sus dirigentes, coaches, staff como tal, pero siempre está el coordinador, que es como tal el que va diciendo cómo es que se va a manejar la organización en los diferentes tipos de niveles. Eso es lo que se llama el coordinador. Por eso, en cierta manera, yo no tuve que mudarme, yo puedo vivir en Puerto Rico y ser coordinador porque no tengo que tener una sede en específico. Okay. Ya si tú eres coach, la sede viene siendo el equipo donde juegue. Por ejemplo, Luisito López es bench coach de la AA, pues él está establecido en Hartford, Connecticut. Robinson Cancel, que es puertorriqueño también, es el dirigente de Spokane. Pues Robinson Cancel está en Washington ahí. Pedro López es el dirigente de la AAA de nosotros, que es de Albuquerque, Nuevo México. Está en la AAA y tenemos a Fredo Casio, que es puertorriqueño también, está en la Rookie League. En otras palabras, la organización busca tener un hispanohablante, una persona que hable español en cada equipo por el aspecto cultural, el aspecto del idioma, todas estas cosas. Entonces, yo voy y visito esos equipos mientras la temporada va corriendo. Llega el Spring Training, estamos el mes completo. De Spring Training estamos un mes completo, todos ahí trabajando fuerte. Cuando pegan a distribuir las ligas, vamos de nuestras casas, vamos y visitamos esos equipos. ¿Qué soy yo? Yo trabajo la parte mental del juego de béisbol. Nosotros tenemos una persona que trabaja salud mental. Salud mental ya viene siendo cualquier trastorno, cualquier problema de adicción, drogas, esteroides, problemas de violencia doméstica. Eso es un ente aparte, es lo que se llama un EAP. Esos casos yo no los toco. Me pueden llegar, yo los refiero porque lo que la organización busca es que se manejen fuera del alcance de lo que se conoce como tal. La organización como tal viene siendo como un ente externo como tal, pero sin duda alguna no todo el mundo quiere que yo exacto, y me gustaría buscar la manera de tú manejarme, buscar la manera de hablar contigo y tener confianza contigo, y eso pasa, pero es parte del proceso, parte de la orientación, que ellos entiendan de que sería mejor que ellos privados. Hay casos que no son tan marcados, pues los puedo manejar. Yo tengo esa experiencia en cuestión de consejería psicológica, los puedo manejar. No es recomendable hacerlo, pero muchos casos que son ya novias, cosas así que son más sencillas, pues uno lo maneja. Pero todo lo que tiene que ver con la parte mental del juego de béisbol, crear una rutina, aprender a controlar las emociones, buscar la manera de que sean más profesionales, buscar la manera de crear, entender, que ellos entiendan en las diferencias culturales que hay, más en el pelotero latino cuando viaja a Estados Unidos. El pelotero latino pasa por un proceso de muchos cambios. Muchos de ellos son dominicanos, venezolanos, muchos de ellos son de escasos recursos y muchos de ellos cogen un bono bastante solvente. Cómo ellos manejan en cuestión de cómo ellos se comportan cuando ya tienen el dinero. Una persona que era pobre y de momento tiene cierta cantidad de dinero, muchos cambian. Muchos cambian para mal y otros cambian para bien. Muchos invierten en su carrera, pero otros se desvían un poco, se desenfocan y en cierta manera pierden ese tipo de motivación en el juego. Muchos cambian cuando llegan a Estados Unidos, ven el aspecto cultural, se enfrentan a diferentes idiomas, se enfrentan a diferentes comidas, cuestión del clima, una cultura totalmente diferente. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Dominicana, por ejemplo, y en Estados Unidos no. Nosotros tenemos, las organizaciones tienen un coordinador cultural también que los enseña a cómo manejar eso, pero son casos que también como yo visito a varios equipos, pues muchos de eso tengo que trabajar y que aprendan a manejar, ser más profesionales en ese aspecto. Tengo muchas cosas son las que como tal tengo en cuestión de responsabilidad, pero lo base, lo más específico es la parte mental del juego de béisbol y todo lo que conlleva tu mente hacia todo, cómo te manejas mentalmente en el bateo, cómo te manejas mentalmente, te enfocas mentalmente lanzando en tu defensa, cómo aprendes a manejar
la defensa de la ofensiva, aprender a separar, de irte de 4-0, pero entender que tienes que ir terciores a tratar de crear una buena defensa, no llevarte la ofensiva para la defensiva, en cierta manera, y no pierdas como tal el enfoque. Son un sinnúmero de situaciones en las cuales nosotros manejamos y trabajamos, y cuando uno dice, y lo que vemos solamente 3 en la organización y tanta ayuda que se necesita en ese aspecto, que casi no damos abasto, pero hay una necesidad. Al principio, en el aspecto cultural, el latino piensa que un psicólogo es una persona que va a trabajar con alguien que está loco mentalmente. Es más una orientación también, buscar la manera de orientarlo. Aquí no estamos trabajando salud mental, aquí estamos trabajando la parte mental del juego, que es bien importante, que tienes que manejar, que tienes que buscar la manera de cómo lo incorporas a tu práctica. Y podemos ver cómo muchos peloteros que ya tienen habilidades y pegan a añadir el manejo del juego en el aspecto mental, como tú ves que son muchos mejores peloteros. Muchos no les interesa, muchos sí, muchos se les hace difícil acoplarlo a su rutina, porque es algo para muchos de ellos nuevo, más los latinos. Pero sin duda alguna eso es parte del trabajo y parte del desarrollo en ese aspecto. Me pregunto, ¿es mandatorio que cada pelotero pase por donde usted o eso es voluntario? Es opcional, es opcional. Nosotros damos charlas, yo trato de reunirme con cada uno de ellos, ¿ves? Siempre se crea esa duda de que debería ser mandatorio o no, en los niveles más bajos, ¿ves? Pero uno entiende de que entre más confianza uno vaya creando con esa persona, pues más ese pelotero se va abriendo. Ya si tú lo obligas, pues él va a ir ahí obligado y la dinámica no se va a dar igual, en cierta manera. Sería mejor que ellos vinieran a uno, pero ellos desconocen en muchos de esos aspectos, ¿ves? Cuando a ti te obligan a hacer algo, lo haces por hacerlo y no es lo mismo, no se da igual. Es más cómo uno crea esa charla, cómo uno crea esa dinámica, cómo uno crea esa empatía con ellos, cómo uno empieza a desarrollar una amistad. Y cuando tú ves que ellos pegan en confianza, se da un clic increíble y empezamos a trabajar bien fuerte, ¿ves? Pero es parte del proceso. Por eso es bien importante yo visitarlos desde que están en la academia en Dominicana, ver cómo son sus primeras experiencias, saludarlos, conocerlos. Ellos entiendan de que yo estuve ahí. Es algo que me ayuda mucho, porque como yo fui profesional también, no todos los mental skills jugaron béisbol, son bien pocos. Muchos de ellos son exmilitares o son personas que se dedicaron a jugar a otro deporte y estudiaron eso y lo trabajan. A mí yo entiendo que es una de las cosas que me ayuda, es que yo jugué y ellos cuando pegamos a hablar y tenemos las conversaciones, pues ellos dicen, tú entiendes como tal. Sí, porque tú pasaste por muchas cosas de las que ellos están pasando. Yo jugué Liga Menor 6 años, yo sé lo que es jugar Liga Menor, montarse en una guagua y yo sé lo que es cogerse 3 o 4 ponches en un juego y estar frustrado después y casi no dormir. Eso es parte de la dinámica, pero y me ayuda mucho el tener esa experiencia. Eso es como un lenguaje. En el béisbol hay un idioma y cuando tú pegas a hablar ese idioma con ellos lo entienden y independientemente la situación que sea, empieza a manejarla y ellos ven que tú entiendes lo que ellos están pasando y empiezan a escucharte. Bueno, me pregunto si es mandatorio porque la mayoría de los países donde Latinoamérica nos criamos nosotros, ir a donde una persona que te dé consejos, le escuchan el nombre nada más, mental skill, y dicen, eso es como si uno estuviera loco o algo así, y tienen miedo como que de buscar ayuda y aceptar que lo necesitan. Entonces ahí es que está la orientación como tal, empezar a orientarlo de cómo es la dinámica, cómo son las conversaciones individuales, qué es lo que se habla, y cuando ellos empiezan a ver que eso es parte del béisbol, que son conversaciones normales, ahí dicen, ahora sí, yo puedo ir para allá, pero al principio sí, es un tabú, como sabemos, es un tabú y es parte de la comunicación que uno crea, como esa orientación, con esas charlas que uno da al principio. Por eso en Dominicana yo doy muchas charlas. Cuando voy a República Dominicana, yo estoy dando charlas y explicando. Y vuelvo y se los explico varias veces. Y a veces se pone repetitivo, pero es más para que ellos entiendan lo que yo hago. Y le doy ejemplos de cómo manejo otros peloteros sin mencionarle el nombre. Mira, yo hago esto de esta manera. Y mira, este pelotero estaba frustrado de esta manera y yo lo manejé de esta manera. Y ellos pegan ahí a entender y empiezan a acercarse así, te pegan a llamar. Se dan muchos tipos de dinámicas. La idea es buscar la manera de crear esa empatía, esa confianza. Yo se lo digo ahora mismo yo entiendo que estamos empezando a conocerlo. Una vez tú vayas desarrollándote como pelotero, para eso son las ligas menores, son diferentes niveles, te vas a ir desarrollando, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir buscando la manera como te ayudamos en ese aspecto. Y
Isma, una preguntita que se hizo ahí, ¿verdad? Medio backstage, pero para que la gente que esté acá, ¿verdad? Viéndonos ahora mismo puedan entender un poco de la pregunta que tú hiciste. Zúmbala ahí. Pero lo que pasa es que aquí en PR todo el mundo es experto. Básicamente, cuando está el Team Rubio, pues todo el mundo es experto en béisbol, en baloncesto y todo. Y pues todo el mundo empezó a hablar de esta situación. Pues queremos preguntarle al que verdaderamente sabe. En la posición que estuvo Alexis Díaz en el Clásico Mundial de Béisbol contra el equipo de México, ¿le pudo haber afectado lo que le pasó a su hermano el día antes a esa salida? Claro, sin duda alguna. Es un ser humano que siente y padece y su hermano le acababa de pasar una lesión en un evento grande, en un evento donde él acababa de salvar el juego y pasa como tal ese tipo de situación y verlo, lo afectado que él se vio en ese aspecto, claro que puede afectarlo. Ahora bien, que si había que traerlo o no, ya eso es decisión del dirigente. Ahora bien, sí, ya eso es otra cosa. exacto, eso es decisión del dirigente y entiendo yo de que tú siempre vas a buscar la manera de tener las mejores opciones y él era una de las mejores opciones. Para que te interrumpa, contra Dominicana lo trajeron en la misma situación. Exactamente. Hubo un día que no le dio muy bien, pero ahora mismo lo estamos observando cómo él está lanzando y ahora todo el mundo dice, mira, qué caballete. Ahora bien, estaba en un escenario diferente, estaba jugando para su país, sin duda alguna hay una presión diferente, hay una emoción diferente que hay que buscar la manera de aprender a manejarla, aprender a controlarla, sin duda alguna, y acababa de pasarle un suceso a su hermano. Entiendo yo que había diferentes tipos de emociones pasándole por la mente, y no es fácil, eso no es fácil, y es un pelotero que está empezando como tal ahora a exponerse a un nivel grande como las Grandes Ligas, es tremendo caballote y podemos ver de qué manera, en cierta manera, lo pudo haber afectado todas esas situaciones. Pudiéramos decir que sí, en cierta manera que lo afectó, que en un futuro tiene que aprender a manejar eso, claro que sí, y él va a seguir desarrollándose y estamos viendo cómo él ya ha dado pasos adelante y en otras palabras pasó a la página y está teniendo una temporada de ensueño en Grandes Ligas ahora mismo con Cincinnati, que se va a enfrentar, él es cejador, él siempre va a estar en situaciones difíciles, que va en un futuro cuando esos equipos vayan a playoff a tener el escenario de esa manera, claro que sí, pero ya él va a ir preparándose, ya va a ir poco a poco con otra mentalidad, con otro aprendizaje. Sin duda alguna él aprendió de eso, el más que aprendió aquí de eso es él. Entiendo yo que pasó la página ya porque de la manera que está demostrando, nos está enseñando de que no se quedó estancado en eso, de que pudo pasar la página, pudo entender qué fue lo que pasó y ahora lo domina de una manera mejor. Entiendo yo que a su corta carrera más fuerte se hizo. Esa situación lo hizo a él como pelotero más fuerte y en un futuro hay que ponerlo de nuevo en esa situación porque ese es el más que queremos ahora porque es el más preparado que va a estar. Ya pasó por eso. Sí, y que, ¿verdad? Un poco fuera de lo que acabas de mencionar, pero sobre ese mismo tema, cuando mencionamos lo de que si lo traían o no lo traían, que era fuera de lo que estamos hablando, pero como te dije, yo entiendo que aparte de lo que quizás dentro del dogado, quizás Yadiel Molina tenían en mente esto que estamos hablando, que sí lo pudo haber afectado, pero pues como te dije, ya lo habían traído en otra situación así, más que también yo siento que quizás ya ellos sabiendo el ambiente que había sobre lo que había pasado, un voto de confianza en traerlo a él, confiamos en ti, caballo, dale para allá, ¿verdad? Eso fuera de lo que puede haber afectado. Nosotros, mira, yo siempre veo esto, si nosotros queríamos llegar a una final, necesitábamos de él. Porque, y una manera de probarlo, de entenderlo, es exponiéndolo a la situación. Si él venía y lanzaba bien y nos ayudaba a ganar ese juego, lo íbamos a tener en una final en un futuro más adelante. Había que probarlo. Tú no puedes estar con la duda o el miedo de que, y si no, y si le afectó o no. No, tú lo zumbas y ver de qué manera nos puede ayudar. Y si no salió, pues lamentablemente no salió, no funcionó. Todavía tuvimos chance de haber ganado el juego porque eso fueron innings después. ¿Tú me entiendes? Pero esa decisión es más del dirigente, del staff como tal. Eso lo piensan, lo analizan antes del juego. Eso no es que fuera que Yadiel como tal lo tomó la decisión en ese momento. Y eso lo analizamos ya. Cuando llegaba la situación es el que va. Porque entendíamos que esa era la carta de triunfo como tal. Y eso es parte de la preparación de un equipo, de las estrategias. Pero para Puerto Rico llegar lejos, sin duda alguna lo necesitaba él. Que por esa misma línea, ¿qué tú piensas o si le pudo haber afectado
o qué corría quizá, ¿verdad? ¿Qué pudo haber corrido por la cabeza de Carlos Correa cuando estaba tirijala en la agencia libre sobre su situación con sus lesiones? ¿Tú crees que él pudiera haber estado tranquilo o quizás tú con tu experiencia él pudo haber estado quizás afectándole que no podía llegar a un acuerdo con 3 organizaciones cuando habían problemas con sus exámenes físicos? Una de las cosas más importantes de un pelotero profesional, un pelotero de Grandes Ligas, es poder firmar su contrato grande. Y cuando tú estás en ese tipo de negociaciones, tú en cierta manera tienes que pensar en ti y buscar la manera de como uno dice, crear ese contrato y llegar a un acuerdo para estar, como uno dice, locking de por vida, en cierta manera. Todo pelotero profesional, todo pelotero de Grandes Ligas busca la manera de adquirir su contrato para después jugar la pelota tranquilamente. Mientras tú estás desarrollándote, antes de llegar a ese contrato, pasan diferentes cosas en el aspecto mental, en tu desarrollo. Pero una vez tú firmas tu contrato, que es una de las cosas más importantes de un pelotero de Grandes Ligas, ya tú pasas a un segundo plano. En cuestión de que cuando pasas a un segundo plano ya liberas un poco de presión porque ya estás set. Ahora bien, ahí ya cuando él firma tiene que tomar diferentes tipos de situaciones. Vimos qué complicado fue su firma. Pasó por tres equipos diferentes. Yo entiendo que él en cierta manera buscó qué era lo mejor para él y para su familia, analizó ese tipo de situación y tomó la mejor decisión, sin duda alguna. Que nosotros lo hubiésemos querido ver en el equipo de Puerto Rico, claro que sí. Cada uno de nosotros lo quisimos ver, pero en ese aspecto hay momentos en los cuales tú tienes que pensar en ti. Eso le ha pasado a muchos peloteros en el clásico. Hay mucho abridor que a veces el equipo le dice, mira, tú estás luchando por la rotación o estás luchando para hacer un equipo. Yo lo pienso 2 veces por irte para el clásico, ¿ves? Busca la manera de dejarlo. Y él venía de 2 contratos anulados por una situación física. Consiguió el contrato por fin, pues entiendo yo que es una decisión que él tomó personal y que nosotros como fanáticos debemos respetarla en ese aspecto, sin duda alguna. En el equipo nacional de aquí, ¿existe la plaza de usted o al ser unos torneos tan cortos no cuentan con un mental skill coach? Yo entiendo de que hay psicólogos deportivos que van y dan charlas, sí. Que esté todo el tiempo con el equipo, entiendo que no. Yo entiendo que si en un futuro ellos deberían tener un mental skill coach o un psicólogo deportivo. En Puerto Rico hay muchísimos psicólogos deportivos a nivel isla. Yo entiendo que cada atleta de alto rendimiento debe considerar tener un psicólogo deportivo al lado. Eso es parte del desarrollo, eso es parte de la práctica, eso es parte del aprendizaje. Tú tienes una persona que te guíe y te maneje en ese aspecto, ¿ves? Hay muchísimos, hay unas asociaciones, hay varias asociaciones de psicología deportiva, hay diferentes personas que se dedican a diferentes deportes en específico, como tal en la psicología deportiva. Yo les exhorto a cada uno de los atletas de alto rendimiento que busquen un psicólogo deportivo o busquen orientarse en ese aspecto. Muchos de ellos tienen un talento increíble, unas herramientas increíbles y la parte mental es fundamental en cómo tú puedes manejar diferentes tipos de eventos. Como podemos ver, los eventos de los equipos nacionales, sea de baloncesto, béisbol, son eventos cortos. Y la cohesión de grupo, cómo manejarse como equipo, cómo crear una buena química, cómo manejar la presión que conlleva representar a tu país, puede ser sin duda alguna una ayuda a un psicólogo deportivo en ese aspecto. Yo les exhorto siempre a todos los atletas, a todas las organizaciones que traten de buscar ese tipo de ayuda y que busquen la manera de cómo trabajar la parte mental del juego. Eso es bueno para los coaches, eso es bueno para los jugadores, eso es bueno hasta para los staff, para las federaciones como tal, entender de que es una parte importante. Creo que cada uno de los equipos debería tener a alguien así. Y en Puerto Rico hay el personal para hacerlo, sin duda alguna. Ok, si tuvieras la oportunidad de sentarte en una mesa con 3 personas, vivas o muertas, ¿quiénes serían? Roberto Clemente tiene que ser el número 1 en ese aspecto, sin duda alguna es el ídolo puede decir, de todos los puertorriqueños. Roberto Clemente. ¿Quién más? ¿Vivas o muertas? 3 personas. Esa pregunta está bien interesante. Ken Ravisa, que es el padre del aspecto mental del juego, yo me iba a reunir con él y él murió en el 2021.
Ese mismo año yo iba a tener una reunión con él y no tuve la oportunidad de sentarme con él. Habíamos coordinado una cita y me hubiese gustado conocerlo porque fue el pionero en lo que yo hago ahora mismo. Es una de las personas que me hubiese gustado escuchar. Y como tercer lugar, ¿a quién podemos poner? Ya yo tuve la oportunidad de hablar con tipos como Carlos Delgado, como Carlos Beltrán. He tenido la oportunidad de hablar poco con Roberto Lomar. Sería uno de los tipos que también me gustaría, ya en un aspecto más de cómo él manejaba mentalmente el juego. Esa conversación sí me gustaría tenerla, por ejemplo, con un tipo como Roberto Alomar, los Iván Rodríguez, los Edgar Martínez, y ver de qué manera seguir desarrollando mi conocimiento y lo que ellos pudieron hacer sin ningún tipo de psicólogo que tuvieran al lado, y qué consejo darían. Pues sin duda alguna me ayudaría a seguir desarrollándome. Yo entiendo que esto es un oficio que seguimos aprendiendo, que seguimos, el mundo está cambiando, el béisbol está cambiando, se utilizan diferentes tipos de aspectos y entre más información tú tengas y entre más te sigas desarrollando, más puedes ayudar a impactar a un joven en un futuro y ese joven pudiera ser una superestrella en un futuro. Eso es una de las cosas que más a mí me gusta y me llena de mi trabajo como tal. Yo me disfruto mi trabajo, tengo el trabajo, como lo diría, perfecto. Estudié psicología, fui pelotero, me encanta lo que hago, me lo disfruto, no quiero hacer más nada por el resto de mi vida, quiero hacer eso que hago. Sin duda alguna, el aspecto de que soy coordinador, que bajo y vengo y puedo ver mi familia, tengo una esposa y 2 hijas que tienen 12 y 9 años y me gusta estar en mi casa también con mis hijas y compartir con ellas. Me da esa flexibilidad para poder trabajar y poder ir a mi casa y estar con ellos también, y sin ninguna duda quiero seguir haciendo eso, sin duda alguna. Entonces, por último, ¿a quién te gustaría ver con nosotros en el podcast? Pero antes de que pienses bien quién, debes hacer posible esa entrevista. Ok. ¿A quién? Que piensa que no tiene que... Obviamente tú estás en el área de pelota, pero... Fíjate, yo entiendo que un pelotero que fue el que me ayudó a mí a entrar a la organización de Colorado, Andy González, que es coach de bateo ahora mismo de Grandes Ligas de los Colorado Rockies, sería una muy buena persona para que te dé un poco de información de cómo se está jugando el béisbol de Grandes Ligas hoy día y de qué manera él maneja su trabajo, cómo fue su crecimiento como pelotero. La historia de Andy es una historia increíble. Un muchacho vino de abajo, un muchacho que se crió en diferentes tipos de escenario y se desarrolló y fue a Grandes Ligas y ahora es coach en Grandes Ligas. Sin duda alguna es una bella persona en cuestión de que es tremendo amigo. Me recomendó a mí para Colorado, gracias a él tengo el trabajo que tengo, y es uno de los tipos que joven que es y sabe muchísimo de béisbol. Sería una muy buena entrevista en un futuro también, Andy González. Así que ya ahí les tengo esa. Y yo puedo ayudar a que eso se dé en un futuro. Él está bien ocupado porque está en Grandes Ligas. Ahora yo sé. Pero ya cuando él acabe, ya eso para allá, para octubre, por allá, pudiera darse en un futuro. Pues está bien, perfecto. Pues nada, Isma, algo más que tengas para ir terminando. No, gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que uno tiene. Nos dedicaste una hora de tu conocimiento, nutriéndonos de información. Para nosotros es un honor tenerte aquí y pues un placer conocerlo. Agradezco a ustedes por haberme escogido. Espero que haya sido de beneficio entenderle que es un mental skill coach, que hayan podido entender de la manera que me desarrollé y pude llegar a ese puesto como tal, y todo lo que conllevó llegar ahí. Y sin duda alguna, aquí tienen un amigo más y lo que necesiten, cuenten conmigo en lo que sea. Muchachos, mucho éxito en el trabajo que están haciendo. Esto es una de las cosas que hoy día impactan mucho a la juventud, impactan mucho en cuestión de orientar a las personas en el aspecto deportivo, y es bien importante que nosotros empecemos a enriquecernos de información y empecemos a aprender diferentes tipos de trabajos que hay en los deportes, y de diferentes maneras de cómo seguir desarrollándose. Entiendo yo de que espero que esta charla y este podcast como tal que tuvimos pues sirva de ayuda para mucha gente, para muchos jóvenes que entiendan de que si no se llega a un ejemplo jugando béisbol,
puedes estudiar, puedes crear una carrera de psicólogo en psicología deportiva, puedes trabajar de diferentes aspectos en el juego y puedes también llegar a grandes ligas de otros tipos de maneras. Así que, muchachos, gracias a ustedes y de verdad que aquí a la orden y pasen muy buenas noches. Buenas noches, gracias, cuídate. Bueno, pues Isma, ahí está. Tremenda, ¿verdad? Orientación para los que nos estaban preguntando que era un mental skill coach. Ahí está. Así que gracias por todos los que estuvieron con nosotros hasta ahorita, los que van a ver este podcast más adelante. Y así que nada, aquí están nuestras redes sociales, Calentón Sport Live en Facebook y Calentón Sport en todas las redes sociales. Sigan con su apoyo. Y ahora nos vamos, ¿verdad? A ver las finales de la NBA, que ya se acabó el primer quarter dominando el equipo de Denver. Así que nada, buenas noches, se cuidan y no te me encojones. Denver en 5.